Buenos días, Alejandro, Andrés. Bienvenidos a España. Espero que haya ido bien el viaje. Soy Víctor de la revista 35 milímetros. Lo primero, enhorabuena por vuestro trabajo. Me ha parecido que da para hablar, como ahora vamos a hacer. Alejandro, ¿de dónde surgió la idea? Pues yo iba en una escuela como la que se retrata en la película. Mi co-guionista Armando López y yo estudiamos ahí, nos conocemos desde los 5 años y bueno, vivimos ahí muchas experiencias, y varios años después de salir de la escuela nos reunimos, empezamos a escribir guiones y en algún momento hablamos de la experiencia que había sido la escuela y decidimos empezar a hacer un guión. Lo primero que tuvimos fueron los personajes, o sea, antes que qué iba a pasar o algo así, nos decidimos basar en personas reales que conocíamos. Entonces los 4 protagonistas principales están basados en gente que conocimos y en historias cercanas a lo que les pasó a ellos, ¿no? Y luego ya empieza la ficción y empieza el trabajo en el guión y muchas veces te vas alejando de tu referente real y se convierte pues un ente en sí mismo. Pero queríamos hablar de lo que habíamos visto desde la posición un poquito marginal que teníamos, porque no éramos parte tal cual de esa clase social, sino que éramos ahí un poco los outsiders, y entonces vimos pues mucho machismo, clasismo, homofobia, racismo, y todo esto cobijado por un sistema patriarcal que también iba de la mano de la religión. Entonces, como este caldo de cultivo de masculinidades tóxicas, nos pareció muy pertinente hablar de él. Y Andrés, a ti el proyecto, ¿cómo te llega y por qué decides aceptarlo? Bueno, pues yo estaba estudiando en Los Ángeles actuación, y pues yo tenía una representante en ese momento. Ella me mandó el casting, lo hice, no pude ir al callback, pero pues ahí arreglé para poder ir a los talleres, que justo ahí es como, fue un mes de taller que es donde trabajamos pues toda esta parte de las emociones que íbamos a usar, el método de actuación que íbamos a usar, que se llama Lucid Body, y bueno, conforme iban pasando las semanas éramos como entre 40 y 50 jóvenes en ese taller, y bueno, iban pasando las semanas y se iban descartando personas, ¿no? Entonces justo era como ese reality, ¿no? Sí. Y bueno, pues hasta que ya quedábamos 10, y en esos 10 ya hicieron como una selección, quedamos al final 5 personajes con Oliver, bueno, 6 con Ariana, y Jan, tu hermano, 7. Jan, bueno, 7. En realidad son 9 al final, porque son también Johan y Santiago. Sí. Bueno, pues ya éramos como 15 entonces 8, ¿no? 8, o sea, pues se reduce el número, ¿no? Y pues cuando me llaman para darme esa noticia, pues es algo muy bonito, ¿no? Oye, ¿qué crees? Ya eres protagonista. Y wow, pues qué increíble. Luego me pasaron el guión, ya lo leí, y bueno, ahora ya está en mí decir si sí o si no. La película al final pues es una película muy fuerte, pero pues es lo que siempre quise desde que empecé a estudiar actuación a los 14, 15 años. Entonces, pues después de estar casteando y picando y pues dándole duro a los castings y trabajando en eso y estudiando y todo, dije, esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Entonces pues me di de baja de Los Ángeles, de la escuela ya, y me vine a México, pues me fui a México a grabar la película, y así fue. Buena decisión. Sí. Buena decisión. La correcta. ¿Qué es un hombre íntegro para bueno, vosotros? en la película es una ironía. El título es una ironía y al mismo tiempo una paradoja, ¿no? Ironía porque en la escuela donde yo estudié había un premio que se llamaba Interjeromo, que era el premio al hombre íntegro, y siempre lo ganaba el peor, ¿no? Y siempre lo ganaba un pillo, lo ganaba, y entonces
Pues ahí empezó yo creo que toda la reflexión, decir, bueno, realmente de todos estos que estamos aquí, ¿somos íntegros nosotros o él es íntegro? ¿Quién es un hombre íntegro? Entonces, pues es tanto una pregunta como una ironía por lo que pasa en la película, porque al final pues te das cuenta que la integridad es lo que menos hay en este sistema y en esta escuela y en esta forma de vida, que finalmente es una vida que refleja ese sistema patriarcal que nos atraviesa a todos. Entonces, es una ironía y una paradoja, porque también la integridad a veces en esos sistemas se exige que sea violencia, que sea imposición, que sea ser el macho alfa, y es paradójico porque nadie puede llegar a serlo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la integridad en este sistema que finalmente pues es tan poco íntegro? Andrés, para ti, ¿crees que tu personaje, si no hubiera tenido tanto poder su familia, no hubiera sido impune? Pues sí, al final pues hay muchas relaciones, ¿no? Dentro políticas, dentro de la familia de mi personaje, y esto pues favorece, ¿no? a lo que acaba sucediendo al final. Y pues sí, o sea, definitivamente creo que si no hubiera estado en esas circunstancias, pues hubiera sido algo totalmente distinto, ¿no? Porque es algo que hay un momento de redención, ¿no? con mi personaje. Personalmente es mi escena favorita de la película. ¿Cuál? La que de personaje se redención, ¿no? Sí. Vale. Esa escena en la computadora y esa. Vale. Y pues sí, o sea, es como este acto de querer hacer las cosas bien. Y pues es esa redención y eso que quiere él hacer bien porque no va a arreglar nada realmente, nada más es el sentirse que no es una mierda, ¿no? El sentirse que lo que hizo fue un error y como que dar de regreso y pagar su consecuencia, y es algo que su padre se lo quita, se lo arrebata. Y pues eso es muy fuerte. ¿Y creéis que los temas que denunciáis en la película, o sea, los habéis focalizado en México, en ese tipo de escuela, o es una cosa internacional de que sucede? Pues lo que nos ha estado pasando ahora que hemos... Sí. Ana por Alf. Lo que nos ha estado pasando ahora que hemos estado presentando la película en diferentes países es que sorprendentemente en muchos lugares nos dicen que también pasa, ¿no? Estuvimos en Estados Unidos en varios festivales y en diferentes lugares, en California, en Texas, en Florida, pues la gente, siempre había alguien en la función que decía esto es así, o incluso en California, en el Festival de Santa Bárbara nos dijeron que les recordaba a Trump, que todo el entorno y todo lo que hablas de un poco de la impunidad y de todo esto, sin dar spoilers, pero pues de cómo el sistema protege a sus propios cachorros, digamos, era algo muy de Trump. Cosa que nos sorprendió porque nunca habíamos pensado en Trump para hacer esta película, pero bueno, eso quiere decir que tristemente esto se replica. Y hace rato también un compañero de la prensa nos dijo, es que yo fui en una escuela así en Madrid, donde también daban premios y daban cosas y era como el mismo sistema. Entonces, y en las ciudades de México donde hemos presentado también hay alguien del público que siempre dice, aquí hay una escuela así que también... Entonces, pues eso es lo bonito del cine, que al final del día, aunque yo estaba hablando de algo a lo mejor muy personal y muy cercano a mí y a mi historia, termina siendo compartido por muchas personas, porque pues al final del día la vida humana es la misma para todos, con sus altas, bajas y entornos distintos, pero todos vivimos a veces esos sistemas, todos somos atravesados por el patriarcado y todos en este sistema occidental pues somos también afectados por este machismo. Entonces
al final del día no es una cosa exclusiva de México, sino que hemos visto que se replica. Y ahora nos vamos a ir a Tailandia, y después a Brasil, y bueno, y esperemos que en todos lados también haya, bueno, esperemos que termine, pero creemos que va a haber pues también esta identificación en esas sociedades. Y Andrés, tú cuando estuviste estudiando en Los Ángeles, has dicho antes, ¿no? En Los Ángeles. Sí. ¿Viste mucha diferencia entre vivir en México y vivir en Estados Unidos en cuanto a los temas que tratáis en la película? Pues, bueno, cambiar de ciudad es un choque cultural, ¿no? Y sí, definitivamente creo que es mucho más leve como lo que pasa en Los Ángeles, porque pues es una ciudad que ya es muy inclusiva y que es muy liberal en este sentido, ¿no? A lo mejor la Ciudad de México también lo es, empieza a serlo, ya en los últimos años siento que eso ha ido progresando, pero no, Los Ángeles yo creo que le lleva un par de años a eso. Las últimas que me gustaría haceros es a ti, a Alejandro. A la hora de escribir el guión, has dicho que ha sido muy, muy personal. ¿Hubo cambios, o sea, o teníais la historia siempre muy clara, dónde queríais que empezara y dónde queríais que acabara? No, el guión cambió muchísimo. Empezamos a escribirlo en el 2018 y terminamos filmando a finales del 22, principios del 23. Entonces, en todos esos años hubo muchísimos lectores, hubo asesores, hubo mesas de trabajo con adolescentes reales, actuales, para poder adaptarlo también a su realidad, para que no fuera una sola cosa, para que no fuera solo una cosa de nostalgia o de una película de época, ¿no? Sino que trabajamos con estos adolescentes en 3 mesas diferentes de trabajo para cambiar el lenguaje, adaptarlo, los usos y costumbres, ¿no? Porque ya no es lo mismo lo que ellos hacen hoy día que lo que hacemos nosotros, pero lo que descubrimos es que tristemente los temas de impunidad, machismo, clasismo, homofobia y racismo siguen presentes, ¿no? O sea, en estos entornos privilegiados sigue habiendo pues muchísimo machismo, clasismo, racismo, homofobia, y entonces pues eso sigue. Y también tuvimos lectoras y asesoras, mujeres feministas, que nos ayudaban a que también el mensaje no fuera a ser una apología de lo que estamos criticando, y porque era importante también en todo el proceso que hubiera energías femeninas y que hubiera colaboradoras femeninas para que no fuera pues una película machista. Y Andrés, qué personajes te gustaría interpretar en un futuro y qué aprendizajes te llevas de haber hecho Alf? Pues sobre los personajes, creo que me gustaría hacer personajes pues que sean retos, ¿no? Que sean algo. Hacer a Alf me encantó. Es una experiencia muy fuerte, pero ahora que estoy haciendo pues, ya otros proyectos para televisión, a lo mejor no con el mismo protagonismo que en esta historia, sin duda poder haber hecho esto antes es un masterclass de actuación, y es algo muy, muy bonito que me llevo para meterle a otros personajes que pues me tocó, que me toca hacer ahora, y bueno, pues seguir con este tipo de personajes, que son personajes pues conflictuados, que son interesantes, que tienen algo que es una película que hace reflexionar, ¿no? Creo que eso es al final lo que a mí personalmente me gustaría hacer, y contar historias interesantes. Muchísimas gracias. Lo último, un saludo a los lectores de la revista 35 milímetros para ir a ver Hombres Íntegros. Hola amigos, soy Alejandro Andrade Peace, director de Hombres Íntegros. Les mando un saludo a todos los lectores de 35 milímetros y los invitamos a ver Hombres Íntegros, que se estrena este 23 de mayo en salas. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias.